Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Como habitualmente hacemos, estamos en directo, son las 10:15. Algo tan importante como la tremenda crisis económica en la que estamos instalados o el terrible dato permanente del paro que refleja en definitiva una realidad tremenda, han pasado, como todos ustedes saben, a un segundo plano de la actualidad en los medios de comunicación e incluso de las conversaciones en las calles entre los ciudadanos. Como bien saben todos ustedes, las acusaciones sobre presuntos casos de corrupción en el mundo de la política han pasado a un primer plano, llenando periódicos, programas de televisión, de radio, y eso es permanente y con seguridad que va a seguir siendo así durante las próximas fechas. De esta temática vamos a hablar esta noche con 4 invitados, pero no es nuestra pretensión descender al detalle que en algunos casos se escucha y se lee sobre si es verdad tal apunte, sobre si es falso, tal detalle, tal nombre. Lo que queremos conocer con los 4 invitados a quienes tenemos aquí esta noche es que analicen desde su punto de vista, del punto de vista de la ciencia política, de la sociología y de los medios de comunicación, qué está ocurriendo, cómo reacciona la sociedad y cómo puede reaccionar de aquí a corto o medio plazo. Vamos a hacerlo y para empezar, evidentemente, les presento a los invitados. Está con nosotros Javier Sierra, que es el decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y de Sociología de la región de Murcia. Bienvenido, Javier, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí esta noche. Les presento también a Beatriz Correllero, que es subdirectora de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia. Beatriz, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Igualmente, gracias por invitarme. El decano de los periodistas del Colegio de Periodistas de la región de Murcia, Juan Antonio de Heras, también nos acompaña. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Y también nos acompaña Pepe Rocamora, periodista y sociólogo. Bienvenido, Pepe. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues os preguntaba que además no lo hago habitualmente, en este caso me lo voy a permitir, eso de tutearos, ¿de acuerdo? Para empezar, ¿qué os parece la situación en la que estamos instalados en estos momentos? Yo creo que una sociedad necesita yo como ciudadano y la sociedad en general necesita creer que el político que está gobernando, independientemente del partido que sea, cuando menos, al margen de los resultados y la eficacia que obtenga, que actúa de manera ética, de manera limpia y que goza de la confianza, al menos en ese sentido. Y necesitamos también creer que quien está en la oposición está preparado para empezar a gobernar cuando la sociedad lo requiera. Sin embargo, una enorme duda parece que lo está envolviendo todo en estas fechas, ¿no? Sea cierto, no sea cierto, unas cosas más, otras menos, pero existe como una enorme duda en general en la sociedad. Esa impresión, esa exigencia parece que debíamos tenerla todos, pero esa impresión también ocurre. ¿Qué os parece? Bueno, sí, por empezar un poco el debate y por profundizar un poco en todas estas cuestiones, lo primero que ocurre, y hablo en primera persona, es que uno por la mañana llega, lee el periódico, escucha la radio, ve el telediario y se produce una situación, pues eso, de desconcierto completamente. No vamos a entrar en si los papeles son ciertos, si no, pero claro, es que llega un momento en el que no te crees nada, absolutamente, ¿no? Y entonces eso contribuye a que si teníamos paro, que ya la clase política, si la podemos llamar clase, estaba castigada o se le había achacado, pues que la situación está precisamente pues por una mala gestión. Nos quedaba que bueno, que por lo menos los políticos eran el referente, nos quedaba el rey, se va a cazar elefantes, nos quedaba la familia real, pasa lo de Urdangarín, ahora pasa esto, hemos perdido quizá el referente. Entonces, como consecuencias, sí es lo que vamos a analizar aquí esta noche, consecuencias hay muchas. Yo pienso que con el sistema político, principalmente la falta de legitimidad es preocupante de nuestro sistema político, por esa falta de confianza en el referente de la política, de los partidos, de las instituciones. Luego, como consecuencia de todo esto, y no solamente por la cuestión de la corrupción, sino por la falta de eficacia en solventar la crisis, yo me hago la pregunta de qué es lo que va a pasar con el sistema de partidos. Luego podemos analizar los resultados de esas encuestas que han salido estos días atrás, y luego, por otro lado, las consecuencias que tiene para la imagen de España
todo esto que está saliendo no solamente en los periódicos nacionales, sino en los internacionales, para nuestra prima de riesgo, para las negociaciones de nuestra deuda y para todos los temas que ahora mismo es importante que España pues mantenga todavía una pequeña imagen. Beatriz. Sí, yo tengo que decir, soy un poco unamuniana, ¿no? Que a mí me duele España, realmente me duele la situación de que la corrupción se haya convertido en una especie de hiedra que va trepando por todo el sistema y lo va corrompiendo todo. Entonces yo creo que la encuesta del CIS, de la que creo que luego después hablaremos, demuestra claramente que si más del 80% de la población no le ofrece credibilidad ni el líder del partido de la oposición ni tampoco el presidente del gobierno, pues algo grave está pasando, ¿no? Podríamos hablar también de regeneración. ¿Qué entendemos por regeneración? ¿De dónde se tiene que regenerar este sistema para que volvamos a poder legitimar a esta clase política que nos está gobernando ahora y en la que hemos depositado nuestra confianza? Bueno, entonces la verdad es que, Pepe, la verdad es que si hace las últimas cuentas del CIS ya parecía como que la clase política era un problema, que es algo tremendo. Ahora se sigue agravando. ¿Cuál es tu punto de vista? Claro, con todo esto no es que sea un problema, es que se ha convertido en el problema. Sí. Pero más allá de la clase política, es que está quebrando la confianza necesaria en nuestras instituciones. Es que eso es lo peor. O sea, de todo lo que nos está pasando, y lo económico es grave, lo decías, siguiendo con el tuteo, lo decías al principio, ¿no? La que está cayendo, 6 millones de parados. Pues con todo esto es, yo creo que peor todavía, porque necesitamos, para que un Estado funcione, confiar en nuestra justicia, confiar en nuestras instituciones. Y estamos viendo que todas ellas están fallando, a veces en cuestiones elementales. Yo no estoy seguro si la corrupción es una hiedra o son malas hierbas, lo que pasa es que están saliendo en balcones quizá muy altos, ¿no? Y muy visibles, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que no funciona nuestro sistema para reaccionar, para prevenir y para conocer la verdad. Hoy no podemos debatir, entre otras cosas, de si los papeles son ciertos o falsos, porque nadie sabe todavía qué pasa en eso. Los ciudadanos necesitan conocer la verdad y hace falta mecanismos. Curiosamente, creo que están funcionando. Con todo lo que está cayendo, a mí el hecho de que la Fiscalía esté llamando a capítulo a quien tiene que llamar y haya iniciado diligentemente una investigación, me da confianza, pero hay que abrir las ventanas, hay que dejar entrar mucho aire fresco y hay que cambiar muchas cosas. Yo voy a discrepar un poco. Primero, ¿qué es corrupción? Parece que la corrupción haya salido ayer y que estemos ahora bajo un proceso de corrupción generalizada en todas las instituciones. O sea, la corrupción existe desde la noche de los tiempos, es consustancial, vamos, desde Caín y Abel, en fin, eso, y Adán y Eva, quiero decir, eso ha existido siempre, arriba, abajo y en medio, y en todas las instituciones. Que un familiar político del rey esté siendo investigado, imputado y todas estas cosas, bueno, pues quiero decir, ¿qué es eso al lado de lo que les ha pasado a las monarquías belga o no digamos ya la británica? En fin, pero decir, la familia política del jefe del Estado, por el hecho de ser familia política del jefe del Estado, no garantiza su integridad. A mí me parece muy sano que este tipo de cosas salgan, entre otras cosas porque demuestra que hay mecanismos. No sé si sano es que no ocurriera, Pepe. Claro, pero podemos pensar que hay alguna sociedad donde no exista la corrupción. Quiero decir, primero hay que ser realistas y hay que pensar que los corruptos son producto de la sociedad donde nacen y que esta sociedad, la española, ha sido extraordinariamente tolerante con los casos de corrupción y ha entendido que hay cosas pues, que son admisibles, incluso se les ha votado y a veces se les ha votado más que antes a presuntos corruptos. O sea que hay que pensar primero que los políticos que tenemos es el resultado de la sociedad donde han nacido, o sea, nosotros. O sea que no hay que pensar que son extraterrestres o que son importados, no, son de aquí, son españoles, y de distintas ideologías, porque ahí hay que decir que la corrupción no conoce ni de ideologías ni de territorio. El profesor Fernando Jiménez de la Universidad de Murcia, que lleva muchos años estudiando este tema de la corrupción, me contaba en cierta ocasión que después de estudiar toda España solamente había encontrado un sitio donde prácticamente no había casos de corrupción. Y yo le decía, ¿y dónde es? Dice, pues en Mallorca, en las Islas Baleares. Vaya. Precisamente en... ¿Cuándo te lo dijo? En Menorca, ¿no? Una isla donde la influencia inglesa ha sido muy importante y donde prácticamente no han aparecido, digamos, escándalos vinculados con el ladrillo y pelotazos y todo este tipo de cosas y tal. Dice, no sé si será de influencia foránea y tal, pero el resto, desde Finisterre hasta Cabo de Gata,
desde el Estrecho hasta Portbou, pues prácticamente en toda España. Y encontramos nacionalistas de un signo y de otro, derechas, izquierda y centro. Quiero decir, todo el que ha tenido posibilidad de gobernar tiene algo en el armario que esconder y que ha ido saliendo. O sea que eso hay que pensar que está generalizado y que es toda la sociedad española. Y es bueno que salga. Entonces vamos a ver si tenemos un mecanismo judicial y un código penal en condiciones para que eso se castigue como se debe. Claro, Cogiendo esa última palabra, y te doy a ti, si tenemos un mecanismo judicial, pero hay que esperar a que haya un mecanismo judicial, debería haber una exigencia política en el ámbito de los propios partidos políticos mucho más alta que las propias penas judiciales para poder actuar. ¿Se actúa? Si ¿No nos se castigamos actúa? los ciudadanos, vamos a esperar que los suyos propios los castiguen. Bueno, O sea, la tolerancia que hay si no les existiendo. queda más remedio, porque quiero decir, en el fondo es uno de los nuestros, y si lo castigamos lo mismo, estamos reconociendo que lo hemos permitido, lo hemos encubierto, lo hemos alumbrado, en fin, ese tipo de cosas no siempre son fáciles. Quiero decir, los partidos no han sido precisamente los más lanzados a la hora de tomar medidas, aunque las ha habido, eso también hay que reconocerlo. Juan Antonio. Sí, no, iba a decir que, de acuerdo, eso es tal y como lo estás comentando, pero también hay creo, una sensación de cierta impunidad muy instalada en el acervo popular, ¿no? Aquí la gente, hablando claro, lo que piensa es que el más pintado se las lleva y no le pasa nada. Y eso es lo que es realmente preocupante, porque es que además en muchos casos llevan razón. Por ejemplo, en el tema de los partidos políticos. ¿Cómo se puede tener un instrumento fiscalizador de los partidos, un tribunal de cuentas, que para eso está, entre otras cosas, que tarda en resolver más de 5 años cuando los casos que está teniendo encima de la mesa prescriben a los 4? Eso no hay posible justificación para que esas cosas estén pasando, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que hay que corregir, porque además estamos en un momento tremendamente sensible y la gente está tremendamente también indignada con lo que está pasando, con lo que le está pasando en su economía personal, con tener cada vez peor nivel adquisitivo, con que si no en carne propia, en el entorno más inmediato tiene gente en el paro. Bueno, pues todo lo que antes podíamos de algún modo no prestarle tanta atención social, ahora se convierte en un problema gordo, porque puede derivar en consecuencias mayores, ¿no? Creo que el clima, tenemos sociólogos en el debate que lo pueden apreciar, ¿no? Estudiosos de la realidad social de España, pero el clima creo que está tremendamente complicado. O los partidos reaccionan, o se remangan y se ponen urgentemente a la faena con gestos, algo más que gestos, ¿no? Con políticas reales. O bueno, yo no me aventuro. Javier decía antes, ¿qué pasará con el sistema de partidos? Pues si está eso, que es mucho más protegido por los propios partidos políticos que las otras cuestiones, porque el otro también, tampoco olvidemos que también ha habido mucha judicialización de la vida política. Sí. Es decir, en la medida que jugando con el sistema se ha querido hacer oposición muchas veces a través de los tribunales, porque sabemos que el titular a 4 columnas del inicio del proceso es mucho más eficaz que el suelto que sale cuando la persona al final acaba limpia de polvo y paja, pues hombre, eso tampoco ayuda, ¿no? Claro. Entonces, hay que poner reglas. Sobre el tema de los políticos, del sistema de partidos, sí que me parece preocupante con la encuesta del CIS, el 80%, el problema fundamental es el paro, el 39% pues todo lo de la crisis económica, y el tercer problema son los partidos políticos en general. Perdona, y el cuarto es el fraude, el 17%. CIS, o sea, antes del caso Bárcenas. Claro. No por apunte nada más. No, pero no deja de llamar la atención que los políticos se consideren, y los partidos en general se consideren un problema, convertidos ya en un problema para el 30%, mientras que la corrupción y el fraude, que lo pone ya claro y todo esto, solamente para el 17%, o sea, prácticamente la mitad. O sea que se criminaliza directamente a la política, a los políticos, a los partidos, y en cambio se queda en la mitad, digamos, de crítica el hecho del fraude y la corrupción, que es algo que yo no termino de entender, esa criminalización de los políticos, lo cual habla de la mala imagen que están cultivando los políticos. Otra vez porque se ve causa-efecto. La consecuencia de lo segundo es el funcionamiento de lo pero primero. Se supone que lo primero que se tendría que lamentar es el fraude y la corrupción. Pero igual no. Javier arroja luz sobre eso. Sí, más que nada yo pienso que hay gente que señala la corrupción, el fraude, pero es que cuando hablamos de los políticos hablamos de la corrupción, el fraude, la economía, el paro y todo el paquetón.
Entonces yo creo que se suma y la gente está un poco cansada y lo hemos estado viendo. Todo lo malo. Sí, y lo hemos estado viendo años atrás. Ha habido muchísimos casos de corrupción y nunca se ha castigado electoralmente a los partidos, por lo menos lo que nos han dicho las cifras. Ahora puede ser que esto cambie, es decir, de las cifras del CIS, las que ha citado Pepe, a las cifras que arrojaban, sobre todo en cuanto a intención de voto, tanto los sondeos de Metroscopia como el del periódico, que estos ya fueron post el caso de la publicación de los papeles y toda esta cuestión, pues sí se nota un castigo muy potente en cuanto a las estimaciones de votos respecto sobre todo en cuanto al Partido Popular. Estamos hablando del Partido Popular, cosechó en su momento las generales un 44,6% de los votos, y según esta encuesta de Metroscopia, en este caso bajaría al 23,9% de los votos, es decir, un bajón, pues no llega a la mitad, pero casi la mitad de los votos que tenía, ¿no? El Partido Socialista también es castigado, aunque mucho menos proporcionalmente que el Partido Popular, y vemos una subida importante tanto de Izquierda Unida como de Unión Progreso y Democracia, que de hecho muchas veces nos referimos a los partidos. No todos los partidos están siendo castigados, es decir, está siendo castigado el bipartidismo. Entonces, el resto de los partidos que no han tocado poder son los que no han tocado gobierno, por lo menos en líneas generales, en las diferentes administraciones, son las que están siendo beneficiadas. De ahí yo me planteo, porque ahora mismo con los datos que tenemos más o menos, pues, en torno a un 15% de los votos en cuanto a estimaciones electorales para Izquierda Unida, para Unión Progreso y Democracia un poquito menos, pero sobre el 13,6%, y los datos sobre el 23% de votos para PP y para PSOE, eso traducido a escaños en el Congreso de los Diputados significa que no se alcanzaría mayoría absoluta. Caminamos a pasos agigantados hacia Grecia, hacia la eliminación de la política ni española. Siquiera PSOE con Izquierda Unida o PP eventualmente con Unión Progreso y Democracia, ni siquiera así podrían alcanzar la mayoría absoluta. Estamos hablando que entonces o hacemos un gobierno de concentración. La encuesta del CIS es todavía más dura para los grandes partidos. La encuesta del CIS da el 19% para el PP y el 21,7% para el PSOE, o sea, ya da por encima al Partido Socialista. Pero luego las terceras fuerzas, UPyD y Izquierda Unida, tampoco les da mucho. Y lo que es más rotundo de todo, o sea, el partido ganador, no es el partido, es la opción ganadora, no le votaría a ninguno. Más del 25% dice ya en estos momentos que no les votaría a ninguno, que es la primera opción preferida en la encuesta del CIS. Antes, aunque luego ampliemos esos datos, el análisis sobre esos datos, pero me gustaría preguntarle a Beatriz, todo esto se pone en marcha a raíz de publicaciones en la prensa. Primero aparece el periódico El Mundo, y a renglón seguido, inmediatamente, bueno, por el primero de la mesa, pero a renglón seguido es El País, que publica los presuntos papeles, y bueno, todo se desata a partir de ese momento. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es el papel de la prensa? Se han oído, por ejemplo, que el que ha denunciado o el acusador es la prensa. Hay quien rebate esto, dice que la prensa no acusa, la prensa da información sobre cosas que están ocurriendo o que presuntamente están ocurriendo, pero que en ningún caso juega el papel de acusador. Pero sí es cierto que ha puesto en marcha todo un proceso que, bueno, vamos a ver en qué queda y qué os parece. Pues la verdad es que el papel de la prensa ha sido la que ha dado luz, ¿no?, a este asunto. En principio, de una forma, El Mundo lo hizo de una forma pues un poco sesgada en el sentido, se rumorea, tenemos fuentes que nos han dicho que hay sobresueldos, que se han sobre la cúpula, y no se dio nombres, pero toda la sociedad empezó a ponerle cara y rostro a unos nombres que no se habían dado. Inmediatamente, eso fue el 18 de enero, el día 31, con la publicación de los papeles, parece que ya se le ponía un rostro, ¿no?, a eso. Se intentaba identificar los sobresueldos ya con gente que había cobrado un determinado, que había unos papeles que reproducían tal, y luego ha venido toda esa crisis que yo creo que los medios, un poco al principio, lo que ha sido una dialéctica en torno a al desprestigio, a la moral de la clase política que nos están gobernando. Fijaros, se ha referido mucho, se ha indagado en hechos que han sido en el pasado, cuando en España había bonanza y la situación, y justo pues salen ahora que los ciudadanos están viviendo un momento de crisis, de tal. Y a mí lo que me llama la atención es que en los periódicos de la prensa de hoy, por ejemplo, hay que leer hasta 15 páginas para encontrar una noticia que no sea corrupción política.
Entonces yo pienso también que la prensa está jugando papeles, que se están quedando muchos temas ahí que son importantes para los ciudadanos y que no están. Yo, por ejemplo, esta mañana en la radio escuchaba a un agricultor que decía: por favor, dejen de hablar de Urdangarín, dejen de hablar de Bárcenas, porque a mí lo que me interesa es saber cómo el gobierno va a negociar la PAC en los presupuestos que se están debatiendo hoy en Europa, ¿no? Entonces yo digo que hasta qué punto, que sí, la corrupción, los medios de comunicación han actuado como agenda setting y han fijado ese tema, ¿de acuerdo? Pero han dejado otros temas que puede haber noticias buenas y noticias malas. No se habla de desahucios, no se habla de que hay 8.000 empresas españolas que están ahora mismo en operaciones de suspensión de pago, no se habla tampoco de cosas buenas, como por ejemplo que Tarragona se les ha dado los Juegos del Mediterráneo, que la Comunidad de Castilla-La Mancha ha reducido el déficit de un 7% a un 1,5%, cosas que también son buenas y de las que también interesaría hablar, sino que parece que es todo corrupción, y si la corrupción el periodismo tiene que velar por la democracia y por tal, pero también tiene que cuidar y salvaguardar los intereses de los ciudadanos y hablar de los demás temas. Entonces yo creo que un poco, a ver si volvemos un poco a la serenidad, ¿vale? Y a tratar los temas de corrupción política, ¿vale? Pero también a dar cobertura a otros problemas y a otros temas que están ahí, que también interesan a la sociedad. Yo creo que por ejemplo, la prensa de papel es muy limitado el espacio que tiene, los telediarios, los informativos, pues también el tiempo, pero en la prensa digital ha seguido haciendo lo mismo. No he encontrado más espacios que hablaran de otras cosas. Fíjate tú, si los medios de comunicación a un asunto así, que además, en definitiva, los medios de comunicación lo que quieren es tener más gente que les escuche, que les lea, que les vea. O sea, no van a dar cosas que en principio presuponen que no van a tener audiencia. Si los medios de comunicación, digamos, hicieran algo que pudiera el público, el televidente, el lector, interpretar como que le está hurgando o regateando la información, lo primero que podría pensar es que estos son cómplices de los otros. Si están en el mismo barco, en definitiva, periodistas y políticos, y claro, unos se tapan a otros y todo ese tipo de cosas. Yo decir, no es una cosa fácil, digamos, tratar estos asuntos, y sobre todo cuando es algo en el que está todo abierto y que estamos trabajando sobre entendidos. Quiero decir, hablamos del señor Bárcenas, hablamos de Urdangarín, hablamos del ERE no sé qué, hablamos del hijo de Puyol, hablamos de todo esto, pero todos con sobreentendidos, con supuestos, con presuntos, y esperando a que la justicia... Yo creo que de estas cosas lo que tendría que quedar, entre otras, es la necesidad de tener una justicia eficaz, y para que la justicia sea eficaz tiene que ser en tiempo y forma, que eso es algo que habría que reclamar. Y además no hay que olvidar que no hay nada nuevo. Yo es que recordaba hoy, pensando en lo de Bárcenas, en el caso Naseiro, anterior tesorero de Alianza Popular, y que quedó en la evidencia moral para toda la opinión pública española de que había corrupción. ¿Y qué pasó? Pues se invalidó el proceso. ¿Por qué? Pues porque resulta que se llegó a ese asunto de la corrupción grabándole unas conversaciones telefónicas que no habían sido autorizadas para ese fin por el juez, sino para investigar un caso de narcotráfico. Y claro, si usted está buscando a un narcotraficante y encuentra a un delincuente político, pues no vale, porque esa prueba se ha obtenido, digamos, de una forma no legítima. Y estamos en un Estado especialmente garantista para ese tipo de cosas, y es el Estado de Derecho, y es el que hemos querido y el que tenemos, y eso hay que asumirlo. Y a todo el mundo le quedó, digamos, la convicción, la famosa frase: yo estoy en política para forrarme, grabada y reproducida 2000 veces, del señor Palop, creo que era. Actuando la prensa como contrapeso, como contrapoder. Yo creo al estar ideologizada también, ¿con qué nos quedamos los ciudadanos? Bueno, aquí hay otro debate de calado. Eso es otro, ¿no? Nos llevaría muchas horas, ¿no? De uno en uno. Vale. Ahora, empezando por el periodista, más que la empresa informativa, el periodista, ¿no? Que yo creo que es el profesional más desprotegido, o de los más desprotegidos que hay en España. Estamos bendecidos por la Constitución, que nos confiere el secreto profesional, la cláusula de conciencia. Hay más paro entre los periodistas que entre los políticos, eso es cierto. Sí, radicalmente cierto, ¿no? Pero el otro día me decían que ingenieros de telecomunicaciones van 10.000 despedidos desde los últimos 3 años o 4. Luego,
estamos mal. Sí, pero prácticamente no hay profesión que se salve. No hay profesión que se salve. Pero en este caso, sobre la situación actual que está ocurriendo, la y cómo está nuestra, el influyendo en la periodismo, sociedad. obviando el debate del periodista, que yo creo que debería tener mecanismos de defensa y de independencia y mayores posibilidades, ¿no? Ahora mismo está en juego también eso. Es que el órdago ha sido muy grande. Lo que ha publicado el País es inevitablemente condiciona la agenda informativa. ¿Cómo no lo va a condicionar? Es que estamos en A, un supuesto de corrupción instalada en el partido que gobierna, que alcanza al presidente del gobierno, o B, un supuesto en el que vaya usted a saber cómo se le han metido doblado a un medio de comunicación. Claro, las dos cosas tienen consecuencias y las van a tener. El tiempo que vamos a tardar en descubrirlo, pues es lo que yo coincido con Pepe. Esto suelen ir los procesos demasiado Seguro que hay en estos lentos, momentos, ¿no? alguien pensando, ¿y si no pasa nada y se van las dos partes de Rositas y no hay consecuencias? Seguro. Como mínimo año y medio, ya se ha cifrado en año y medio Seguro. para que sepamos. Pero bueno, algunas consecuencias inmediatas, Sí, seguro. porque lo claro es que cuando esto aparece con un titular que lleva un apellido, o sea, los papeles de Bárcenas. Hasta el Partido Popular asumió que eran los papeles de Bárcenas. Hablabas antes de estrategias de comunicación, cómo se gestiona esto, que también de eso sería la pena detenerse, ¿no? Se lo creyeron. Creyeron que eran los papeles de Bárcenas. En las primeras horas nadie cuestionaba que eso fueran los papeles de Bárcenas, y al señor Bárcenas se le fotografiaba por ahí en estaciones de esquí, pero no abría tampoco la boca, ¿no? Eso es extraordinariamente indignante para mucha gente. O Claro. sea, el presunto corrupto y la vida que lleva. Legítima, me imagino, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero ese tipo de cosas, con 6 millones de parados, indigna y mucho. Pero de ser los papeles de Bárcenas, porque son los papeles de Bárcenas, nos lo creemos, aunque no es la contabilidad, era el argumento, ¿no? No es nuestra contabilidad, pues son los papeles. A no ser, ni siquiera el señor Bárcenas, el autor material, pues claro, ahí es donde entramos en otra derivada, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, quiero decir, se han contrastado realmente. Yo creo que el País es un medio serio. Lleva muchos años de historia, aunque últimamente afectado por algunas decisiones que creo que están mermando la calidad del producto, porque no han valorado, creo, el trabajo de muchos profesionales de la casa de más de 30 años, ¿no? Ha pasado, están en otras claves, pero pese a todo, yo creo que es un medio de comunicación serio, de los que se presuponen serios. Luego, tiene que haber una fuente a la que el medio le haya dado la suficiente credibilidad, el suficiente crédito como para poder haber lanzado ese órdago. Ahora, esa fuente realmente es una fuente manipuladora, pues ya lo veremos, pero si lo fuera, yo, aunque tarde, creo que puede pasar factura también, y habrá cosas que nos tenemos que revisar dentro de la profesión, Pero es que, o dentro de algunas empresas. Pero ese escenario, ¿no?, que ¿no? planteas es el de un gran montaje y de una gran simulación. Es que prácticamente para poner no Estado caben más patas arriba. caminos, que o es verdad o es mentira. No caben más. No, yo te digo que puede ser que no se llegue a dilucidar si es verdad o es mentira, que se quede. La autoría material yo creo que es fácil, quiero decir. Hoy ha estado, ya me pierdo, hora y media escribiendo papeles para la prueba caligráfica. Me imagino que eso es... ¿El medio cuenta con los originales? Pues parece ser que no. Entonces ya ahí tiene un primer problema. Para haber lanzado un órdago tan grande, un órdago que afecta al presidente del gobierno de España. Si es que no, ¿cómo no vamos a estar hablando de esto? Si es que es toda la estructura, no hay directivo, orgánico, o ahora incluso en cargos institucionales, muchos de ellos, que no haya sido reflejado de un modo u otro, aludido por las cifras, por si cada 3 meses te pago no sé cuánto. Estamos hablando de dos posibles... El tema es muy serio. Y no solamente dos cosas, una cosa cierta o falsa, esa que dices, dos. Ha habido empresas que de manera ilegal han estado haciendo aportaciones a los partidos políticos, en este caso al Partido Popular. ¿Eso es cierto o es falso? Porque también viene reflejado según si esos papeles fueran ciertos. Y luego, como eso es, y como sobresueldos y demás. Lo que es cierto es que la justicia en cualquier caso sí que está llamando al parecer a todas las partes, y con cierta celeridad. Otra cosa es cuánto se alargue el proceso. Sí, hoy Torres Dulce ha dicho que va a llegar hasta el final. Ajá. De hecho, son las declaraciones de esta mañana. Y si independientemente, Javier, de lo que decían los jueces, a tenor de todas las publicaciones y las decisiones políticas, la sociedad dicta sentencia antes. Por supuesto, y eso lo he hecho ya. El papel de los medios de comunicación en cuanto a la transparencia y en cuanto a sacar temas a lo que se llama, en este caso ya lo ha citado, la agenda se tiene, es decir,
a la agenda pública. Los medios de comunicación tienen lo que se llama la agenda mediática, configuran lo que se llama la agenda mediática, es decir, una agenda en la cual tenemos nuestros temas que para nosotros son prioritarios. Bueno, pues los medios de comunicación transmiten a la opinión pública, lo que llamamos la agenda pública, sus temas. Lo que tú pones en los titulares de los periódicos son los temas que aparecen son los principales temas de esa agenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues efectivamente que ha saltado a la agenda de todos los medios de comunicación la cuestión de la corrupción. Los papeles de Bárcenas, etcétera. ¿Eso es bueno? ¿No es bueno? Claro que es bueno, porque yo creo que los medios de comunicación hacen ese ejercicio que decía por facilitar la transparencia, porque la cosa funcione más lubricadamente, pero por otro lado también es cierto que el clima de opinión de los ciudadanos depende en gran medida de lo que se comunica a partir de los medios de comunicación. Con lo cual, si toda esta cuestión de Bárcenas pues es cierta, pues entonces no hay ningún problema, pero si no fuera cierta o si fuera cierta a medias, el problema es que ya se ha generado durante mucho tiempo un clima de opinión tendente a que los políticos son el problema, a la desafección política, que sigue habiendo un problema de corrupción general, que hay muchos casos, etcétera, pero efectivamente el veredicto ya se habría hecho. ¿Y qué puede ocurrir cuando, bueno, el caso Bárcenas puede ser que le pase factura en más o menor medida al Partido Popular? Pero si además la sociedad percibe que tiene el caso Oriol Pujol y que tiene el caso de Urdangarín y que tiene el caso de los ERES, al final, ¿qué lectura hace la sociedad del sistema de partidos y de los referentes en un país? Sí, vamos a ver. Lo que son las lealtades con los partidos políticos, hay mucha gente que no tiene ningún tipo de lealtad con los partidos, ¿vale? Pero hay otra mucha gente que tiene una vinculación psicológica, esto es lo que nos viene a decir la teoría y se suele confirmar, una vinculación psicológica o bien con unas siglas o bien pues con una orientación ideológica izquierda o derecha. Erosionar eso es muy complicado, tarda mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un martillo todos los días y ese martillo dice corrupto, no soluciona. Hasta que se termina diciendo todos son iguales. Efectivamente, pero no obstante, eso tarda. Es decir, si nos encontramos que el escenario con el que se encuentra el Partido Popular ahora, pues luego resulta que fuera una verdad media, o aun siendo verdad, se dijera o el mensaje que se quedara a la gente es que eso ha sido una verdad a medias, pues entonces no creo que se rompiera esa lealtad que tienen, por ejemplo, los votantes del Partido Popular, ¿no? Entonces, el escenario de cómo puede quedar la lealtad, sí es cierto que efectivamente hay mucha gente que ahora mismo está aferrada al Partido Popular en este caso, porque era la alternativa para solucionar la crisis, o así se planteó, que puede desligarse o ya directamente irse siempre a partidos pequeños. Y no obstante, igual que erosionar lealtades es una cosa que lleva su tiempo, hay otra gente que está construyendo poquito a poquito, me refiero sobre todo a Unión, Progreso y Democracia, que esa gente que se le acerque durante unos meses por todas estas historias, pues los irán haciendo sus leales. Yo no lo sé si las claves son la construcción, que también, o la destrucción de los demás. Quiero decir, al final miras el escenario y dónde busco, ¿no? Me imagino que eso entrará en parte de la justificación de la subida de intención de voto de Izquierda Unida y del resto de formaciones más allá del Partido Popular y del Partido Socialista. Lo que tengo claro es que, creo tener claro, que el ventajismo político que este tipo de situaciones muchas veces unos y otros han querido sacar, cada vez que ha habido un caso, el que no le afectaba sacaba pecho y arremetía. Creo que eso ha dejado de funcionar como estrategia política. Creo que no porque ahora están todos para dar un paso atrás. Claro. Sí, pero daros cuenta también y además un paso atrás necesario, porque bien, el escenario bailará los escaños lo que tengan que bailar dentro de 3 años, salvo que alguien precipite elecciones anticipadas. No podemos esperar 3 años así. De todas formas, hace falta ya. Lo que pasa es que ahí es donde decía yo que lo que veo es, por desgracia, todavía un distanciamiento entre quienes tendrían que pactar, que siguen siendo al día de hoy las dos grandes formaciones políticas, pues entre otras cosas por el caso Bárcenas, porque la reacción del Partido Socialista, empezando por su secretario general, ha sido, váyase, señor Rajoy. No ha habido un punto de quizá prudencia, de esperar, vamos a darle 48 horas al caso a ver cómo evoluciona, ¿no? Ha sido una posición inmediata. Usted ya está invariado para... Claro, esto está dando tantas vueltas que
puede darse la paradoja o la circunstancia de que al final el castigado pueda ser también quien ha arremetido con demasiada visceralidad, si la justicia no logra demostrar que son los papeles de Bárcenas, o que hay contabilidad B, o que hay financiación ilegal. Entonces, el que ha acusado, obviamente se va a ver en un problema. No me imagino yo al partido de la oposición apoyando al del gobierno, sean las siglas que sean, en una situación así, en serio. Hay puntos intermedios. Exigimos que esto se investigue, exigimos que esto salga a la luz, exigimos que la Fiscalía actúe de inmediato. Queremos saber la verdad. Críticas ha recibido, señor Rubalcaba. En cualquier caso, hubo quien dijo que tardó demasiado. Creemos que esto es cierto, asumimos que ustedes están financiando ilegalmente, asumimos que aquí tal, y eso le invalida a usted de presidente. Claro, entre las dos posiciones hay una gran distancia, ¿no? Claro, pero, la primera no olvidemos que los partidos no siempre no. tienen a su principal rival en el banquillo de enfrente, lo mismo lo tienen en la propia casa. Y en el caso de Bárcenas, ¿de dónde han salido los papeles? ¿Falsos o verdaderos? Con apuntes verdaderos, por cierto. De alguien del Partido Popular, eso es indiscutible. Javier. Sí, yo creo que es mucho más sencillo, incluso lo podemos esquematizar muy fácilmente. Es decir, ¿quién se está quedando con el San Benito de todo esto que está pasando? El PP y el PSOE. Si esto es una línea que va desde la izquierda hacia la derecha, y aquí tenemos a Izquierda Unida, aquí tenemos al PSOE, aquí tenemos a UPyD y aquí tenemos al Partido Popular, la gente que se considera de derechas, ¿a quién va a votar? A izquierda, a Unión Progreso y Democracia. Hay gente, y de hecho se han visto los trasvases de votos de las últimas elecciones, que sí que hay una parte del electorado, pues, que es del Partido Popular, que por desgaste se ha ido a Unión Progreso y Democracia. Y probablemente también del PSOE. Sí, y es lo que me estoy refiriendo, es decir, que del PSOE te puedes ir a Unión Progreso y Democracia o te puedes ir a Izquierda Unida, pero una persona muy de derecha no va a ir con Rosa Díez. Entonces, puede ser que de esta situación, si finalmente el Partido Popular no es muy castigado, quede castigado más bien el PSOE. Daros cuenta que todavía no ha levantado cabeza en este tiempo, a nivel, por ejemplo, de pronósticos electorales, no ha llegado a levantar cabeza desde que se el CIS le da por delante del PP, o sea que... En cualquier caso, también es cierto que al PSOE le ha pillado contrapié, porque todavía estaba inmerso en ese debate sobre el liderazgo de Rubalcaba. De hecho, aquí el mismo día que contamos con la presencia de María González Veracruz, con Teodoro García Gea, se puso en marcha ese proceso que ha puesto el Partido Socialista sobre la posible reorganización y filosofía y tal. La puso en marcha y de pronto le pilla esto puede haberse un poco a contrapié como para que pueda recibir, igual no está en condiciones, considera al menos la sociedad o el nuevo partido, en condiciones de recibir un trasvase de votos que perdiera el Partido Popular. Yo creo que hay otra cosa importante, yo creo que antes lo apuntaba un poco también Pepe, y es que el 25% de la gente no votaría ninguno, y es que es la abstención. Es que hay 15 millones de personas que votan, y somos 45 millones de españoles, entonces, donde la gente que no vota va a reaccionar, porque la única manera que tienen democracia es ejercer su poder. Si no ejercen ni siquiera su derecho de voto, porque estamos contando con votos que ya se han hecho o que previsiblemente se van a hacer, pero ¿y si aumenta esa abstención, la gente que no va a votar, ¿no? Sobre eso, pues es una posibilidad que yo creo que es más bien real de que aumente la abstención y el desapego en general a todo el sistema democrático de votaciones y de elecciones. Quiero decir que eso es algo que está ahí. Y quiero decir, no es tan descabellado pensarlo, entre otras cosas, porque España tradicionalmente es uno de los países donde el voto no es obligatorio, donde más se vota. Quiero decir, estamos muy lejos de los modelos anglosajones o de otros países que no llega a votar ni la mitad de la población. Eso aquí solamente ocurre cuando hay referendos, pero cuando hay elecciones generales aquí se vota y se vota bastante, mínimo el 60 y tantos %, y a veces se ha superado el 80%. O sea que España ha sido un país, y la región de Murcia todavía más, donde se vota bastante, pero esto sí que puede hacer aumentar la abstención. Sí, en cualquier caso, yo oía, Javier, hoy mismo a un líder de un partido político diciendo que si esas encuestas, porque estábamos a mitad, un año de las elecciones y estamos en mitad de legislatura, si fueran a poco tiempo, no tiene nada que ver con los resultados que se producirían si se hicieran a pocos días o pocas semanas
de una consulta. Ese 25% no existiría y habría reparto de votos y seguramente entre los partidos mayoritarios porque seguiría habiendo ese apego al que tú decías antes. Sí, ¿Puede ser? Por supuesto, es decir, las cosas en caliente tienen unos efectos. Entonces, también digo, y antes lo hemos estado comentando antes de entrar aquí, si la situación económica mejora, el principal beneficiado va a ser el Partido Popular, en este caso. Y en unas condiciones normales, este bajón que pegaban los principales partidos, yo creo que sería menor. No obstante, retomando el tema de la participación, según la encuesta de Metroscopia que publicaba El País, el porcentaje de participación se situaría en torno al 53%, es decir, una bajada sensible. De todas formas, en épocas no electorales, digamos que están los motores apagados y siempre refleja, digamos, una menor movilización. O sea que yo creo que eso hoy por hoy parece que está lejos y esperemos que esté lejos, porque si no está lejos significa que se ha producido, digamos, una crisis institucional grave si hay que adelantar elecciones. Cuando la gente no vota, luego se echa las manos a la cabeza. ¿Os acordáis de la primera vuelta de las elecciones francesas, cuando salió Le Pen? Bueno, depende, hay gente que no vota y está convencido de su postura. Luego dijo, ahora tengo que votar. Bueno. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no tenemos esa situación, pero lo que Grecia, la situación de Grecia, no, obviamente estamos muy a distancia, ¿no? Pero el día de mañana pueden nacer partidos nuevos, en Grecia partidos más se ha roto radicalizados. el sistema tradicional de los grandes partidos, y hay que pensar que en Grecia el PASOK, el Partido Socialista Panhelénico, pues se ha convertido en la tercera fuerza política, muy cerca de la cuarta. Y digamos que ha habido una coalición que le ha superado, una coalición de izquierdas más radical que el PASOK, que la ha adelantado. Quiero decir, el modelo griego es la polarización. Los partidos centrales, la derecha y la izquierda, han perdido el poder que tenían. En España el PSOE y el PP suman pues el 80% y en sitios como Murcia casi el 90% de los votos. Bueno, pues en Grecia no llegan al 40% la suma de los dos grandes. ¿Eso qué significa? Que los partidos de los extremos de los polos son los que se han llevado los votos. Y ahí está las coaliciones más o menos radicales de izquierdas, el Partido Comunista tradicional griego, pero también la extrema derecha, la derecha xenófoba y otros grupos también que están consiguiendo, digamos, nutrir con una cantidad de votos que no habían tenido nunca en el modelo griego, ¿no? Y eso es preocupante lo que está ocurriendo. Y veremos a ver lo que pasa en Italia, donde tienen también el sistema de partidos pues hecho añicos, aunque en Italia están, parece que más acostumbrados a esto de las inestabilidades. Sí, y aquí estamos hablando más o menos de un mapa por no sé cuánto de intención de voto, ¿no? Estamos hablando generalmente de donde están los dos partidos principales, y luego partidos de vocación nacional, pero en aquellas comunidades autónomas donde la oferta partidista es mucho mayor, que es mucho más fácil pegar el giro a alguien de tu mismo espectro ideológico, aunque no sea uno de los partidos, ahí sí puede haber cambios sustanciales. Veremos a ver qué es lo que... O sea, que salga a reforzar el nacionalismo en determinados sitios, ¿no? O que salgan partidos más circunscritos a un territorio, pero que ofrezcan una oferta diferente a la que hay de ámbito nacional. Lo que pasa es que ese es otro problema añadido que tenemos, y es que la crisis, digamos, de los nacionalismos y el separatismo, el independentismo y todo eso se añade a todo esto, y entonces no parece que en el caso vasco al menos no trascienden, digamos, una situación de clima de corrupción como hay en otras zonas, pero en Cataluña sí, pero eso está, digamos, apagado con la manguera de que eso es un ataque contra Cataluña y contra el nacionalismo. Así es. Hemos analizado las encuestas, el CIS, los sondeos y sus consecuencias, y también hemos hablado sobre el papel de los medios de comunicación. Nos quedan más cosas para hablar después sobre cómo comunican los partidos, cómo lo están haciendo, la comunicación de crisis y algunas cuestiones más. Ya se han puesto encima de la mesa medidas o propuestas sobre la regeneración de la vida pública, pero de ello hablaremos en unos instantes. Hasta ahora. Retomamos el debate, estamos en directo, 11 de la noche y 2 minutos ya, estamos hablando
de ese clima de corrupción, de presunta corrupción, de acusaciones sobre corrupción en el ámbito político en el que estamos inmersos, y lo estamos haciendo con Javier Sierra, que es el decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la región de Murcia, con Beatriz Correllero, subdirectora de Periodismo de la Universidad Católica de Murcia, con Juan Antonio de Heras, presidente del Colegio de Periodistas de la región de Murcia, y con José Rocamora, periodista y sociólogo. Vamos a hablar también ahora de qué mensajes están lanzando los partidos políticos y cómo los están lanzando. Tanto el partido que está siendo, en este caso, si nos referimos al caso Bárcenas, pero hemos hablado de otros casos antes, como el tema de los ERES, el tema de Pujol, etcétera. Pero, ¿cómo veis vosotros que se están lanzando los mensajes, tanto del acusado o acosado, como de quien está en la oposición y lanza esos mensajes? Porque el tema de la comunicación de crisis es fundamental, Beatriz. También se estudia, no solamente está en los medios, también se estudia. Y parece que hay muchas claves, ¿no? Pero dos fundamentales. Hay que actuar, precisamente cuando te acusan, hay que actuar rápido y con veracidad. No fallar en ninguna de esas dos cosas. Yo creo que Rajoy ¿Cómo se está haciendo? No lo ha hecho. Rajoy no lo ha hecho. De hecho, se le ha criticado que haya tardado en responder y que haya habido cierta descoordinación, ¿no? Al principio, cuando salió las informaciones del Mundo, pues salió Mario Dolores de Cospedal diciendo que no me consta. Se le preguntó a Rajoy directamente también a los periodistas, ¿ha cobrado sobre? Y dijo, sí, y contestó Rajoy, sí, hombre. De hecho, estas dos frases, no me consta y sí, hombre, se convirtieron en hashtag y en trending topic de Twitter en nada, ¿no? Entonces, luego ya salieron los papeles de Bárcenas y entonces ya como que el Partido Popular se ve más acorralado y entonces optó por, tardó tiempo, optó por negarlo hasta la comparecencia de Rajoy del sábado, ¿vale? Los papeles aparecieron el jueves, hasta el sábado que entre comillas. Sí, comparecencia entre comillas, por supuesto, porque me hizo gracia un tuit que decía que Rajoy había hablado con claridad, brillo, contraste y balance de blancos. Y es que realmente, a través de la televisión, encerrando a los periodistas, es que hablaban de la imagen de España y la reputación. El New York Times nos dedicó 4 columnas para decir que esto no, de encerrar a la prensa para dar una rueda de prensa y no dejar de hacer preguntas era propio casi de una república bananera, ¿no? Entonces también, pues, mala gestión de la comunicación, ¿no? Ese miedo a dar la cara cuando pues, el político lo que debe hacer es responder a las preguntas, ¿no? Y más cuando lo que tiene que hacer es defenderse. A alguien al que se le acosa o se le acusa, como bien decías antes, pues se le espera que defienda, que diga la verdad de lo que ha pasado. Y luego también vimos a un Rajoy que es con los papeles por delante leyendo fenomenal, pero a la hora de no tener papeles, pues era capaz de decir pues aquello de excepto alguna cosa que sí que es verdad. O sea, ya cuando no tiene el papel o no todo lo que tiene que decir, pues un Rajoy nervioso, lo que le resta credibilidad, ¿no? Ante la opinión pública y cuando alguien tiene que demostrar, pues le tiene que ser más contundente, ¿no? Y luego él se ha basado sobre todo su discurso sobre la legitimidad que le da la mayoría absoluta, ¿vale? Lo que tienes que decir la veracidad, cobraste, no cobraste, sí, no, ¿cómo lo puedes demostrar? Porque en algunas medidas la auditoría interna o el hecho de poner la declaración de la renta, cuando ya de los diputados en la página web del Congreso podemos acceder a estos datos, bueno, pues tampoco son medidas que no son contundentes. También se ha criticado que no se han tomado medidas contundentes en este tema, ¿no? Y luego un poco el recurso manido a la teoría de la conspiración, pues también es algo bastante recurrente, ¿no? En estos casos. Entonces, pues también mala gestión ha tenido de las redes sociales. La gente creó un hashtag que luego tuvo un efecto boomerang de yo creo en Rajoy, que al final se convirtió un poco en sátira y en todo esto. Yo creo que ha habido una mala gestión de la comunicación. No sé si aconsejada por alguien. Hombre, yo me de iniciativa. Y además, por lo que he podido saber y tal, que la primera reacción que ha habido en las cúpulas, pero también, digamos, lo que son los aparatos de los partidos es, ¿será verdad? ¿Será verdad? O sea, sorpresa, reacción. Y, por ejemplo, en el caso del País, que fue el que publicó pues todo esto y tal, pues tenía en su edición digital un buscador. Y entonces tú ponías nombres y apellidos y podías seleccionar años. Bueno, pues ese ha sido un juego muy practicado en el seno incluso de los partidos políticos, ir poniendo nombres de gentes conocidas a ver si estaban allí y cuánto habían cobrado. O sea, aquí en Murcia no hay ningún político, me parece, que aparezca en el... Bueno, en todo caso, aparece Trillo, por ejemplo, con 30.000 euros, incluso en la época de pesetas y tal, pero de aquí no hay ninguno. Pero que eso en los partidos, quiero decir, hasta en los propios partidos, gente que está de pregunta, ¿será verdad?
Porque claro, es que la incertidumbre y la sorpresa me imagino que puede ser más o menos generalizada. Por eso comentaba antes la necesidad de que este tipo de cosas, por los problemas que originan en general para todo el país, para toda la sociedad, para toda nuestra economía, que tengan, digamos, una respuesta rápida y suficiente de la justicia, ¿no? Y entonces sabemos que la justicia en España es lenta, pero hay veces que es exasperante. Es verdad que el comité ejecutivo del Partido Popular nunca hay rueda de prensa al terminar, y era un comité ejecutivo, aunque fuera de carácter extraordinario. Sí. Pero también es verdad, seguramente, que esa norma se la puede saltar uno cuando quiera y que hay una oportunidad de decir, bueno, si lo que se quiere transmitir... Pero es que hay políticos y políticos. A Esperanza Aguirre le falta siempre tiempo para hablar, por ejemplo. Y Rajoy es alguien que no le encantan especialmente los micrófonos, pero son su forma de ser. O sea, que eso también hay que tenerlo presente. Ciertamente que es necesario más cuando al día siguiente vas a sentarte con la señora Merkel, con periodistas delante y fuera de tu territorio, ¿no? Fuera, en el lugar más inapropiado para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Ese es un error, yo creo que es un error. La comparecencia de Rajoy me pareció bien construida en líneas generales, creo que estuvo bastantes puntos por encima del nivel habitual de convicción a la hora de expresarse. Fue categórico y creo que, bueno, trasladó una sensación, pues bueno, muy aproximada a lo que él me imagino que pretendía, pero indiscutiblemente tendría que haber habido un espacio, si no era el comité ejecutivo, que no lo debía ser, un espacio para atender a los medios de comunicación, indiscutiblemente, por todas las razones del mundo, pero además porque al día siguiente los vas a tener y te van a preguntar, y encima con toda la prensa internacional y pendiente. Encima en alemán. Y encima en Alemania. Bueno, eso por una parte, ¿no? Bueno, ya podríamos bromear, podríamos decir que en todo esto casi todo lo han hecho mal, salvo algunas cosas, ¿no? Que fue también el desliz del que se aprovecharon, por supuesto, las redes sociales, ¿no? En España, otra cosa, no, pero sentido del humor y... Es verdad, además han surgido muchas bromas. Tremendo, la verdad es que daba, el ingenio desplegado a través de Twitter daba para muchas horas de entretenimiento, ¿no? ¿Qué cosas que creo yo que han fallado en los primeros momentos de la comunicación? Vamos a ver, uno, le podrán llover, caer del pulpo como le estaba cayendo, pero había unas cuestiones contrastables con la propia contabilidad del partido. Ahí había unos números que se estaban publicando con unas cantidades y unos señores aludidos y una contabilidad a la que se supone, hombre, no lo sé, a cuánto de potente será el servicio informático, el servidor o quien tengan allí para localizar esas partidas. Pero lo que no hay que dar lugar es a que los propios interesados tengan que ir dando un goteo de explicaciones y levantando la mano de pues sí, eso que pone ahí fue un crédito que me concedieron porque me pasó tal cosa. No, pues esta cantidad es cierta porque yo se la tuve que entregar a una concejala a la que le habían puesto una... Bueno, vamos a ver, eso no hay manera de liderarlo, de coordinarlo, de decir, no, miren ustedes, los papeles son falsos a excepción de lo que tenemos contabilizado, que es esto, no. Ahí vamos desplegando la información por fuera. Con lo cual... que la cuestión de que son falsos, a no ser que exista una contabilidad en negro. Paralelo. Bien, de acuerdo. Y entonces ahí la cosa ya cambia. Esa es otra línea argumental, pero si os fijáis, las declaraciones de quien se sentía identificado en los números fueron lo que utilizaron como argumento de la prueba del 9, si esto es cierto, y este otro es cierto, y este otro es cierto, luego todo es cierto. Sí, lógico. Ese fue el primer momento donde empezó a perder la batalla de la comunicación, que luego está evolucionado, pero ahí ya bajó bastantes escalones, ¿no? La primera respuesta, yo entiendo, después del shock inicial, porque en efecto me imagino que lo que comentaba con sentido del humor Pepe en algún despacho, oye, ¿qué pasa aquí? Porque hay otro dato objetivo, y es que el señor Bárcenas, pues hombre, alma de la caridad no parece que sea, ¿no? Y tenía una cuenta con 22 millones en Suiza y encima se estaba regularizando. Bueno, bien, eso estaba ahí. Pero es que, oiga, hasta en los subcasos que van apareciendo por aquí, porque luego se nos cuela la Gürtel, el caso de la ministra, Ana Mato, es que hasta para explicar su separación se ha hecho un lío. Ya no sabemos si se divorció, si no se divorció, si se separó, si no se separó, desde el 2000, desde más adelante. Hoy, las últimas publicaciones dicen que no, que seguía, que se habrá separado, pero que sigue casada y además tenía régimen de gananciales. Oiga, yo no soy capaz de contar mi situación personal cuál es.
con toda la rotundidad y me tengo que ir al argumento de esto ya lo vieron los tribunales y cuéntemelo mejor, porque si no, al final tenemos una cosa que se podía convertir en una noticia de media hora en una noticia que puede acabar incluso con la carrera política de la ministra. Y ya hay quien ha pedido el cuello de la ministra. Es que el asunto no es precisamente fácil, es un asunto delicado que afecta, digamos, a la intimidad de las personas, pero que también, en este caso, digamos que choca lo que se puede considerar pues más rocambolesco, de que te estén pagando hasta las fiestas de los niños y tal, y eso la señora ministra no lo sabía, entonces en el supuesto de que fuera cierto, claro. Eso lo llevaba directamente su marido, que por cierto fue senador por Murcia durante 3 legislaturas. Pero tú fíjate, ella dice que no se la pagaban, y yo, que estoy dispuesto a creerme la presunción de inocencia de esa persona, digo, vale, de acuerdo, ministra, te creo, no, pero me dice en paralelo, y estaba separada, y tenía separación de bienes, y no sé qué. Y ahora estamos viendo, no lo sé si estamos viendo, sí, lo estamos leyendo. Claro, ha salido, oiga, pues pero para que usted sea creíble me tiene que ser... Habían desmentido eso, y ha salido la empresa del famoso confeti diciendo que era de... Sí, pero lo que no hay, en todos estos asuntos lo que no hay que hacer es enmarañar claro, más, porque al fin y al cabo, quiero decir, el principio de la sospecha, de la duda queda, porque en el fondo de todo esto está un señor que era el tesorero de un partido político, y es un señor que debe ser extraordinariamente habilidoso en los negocios para acumular en Suiza una cuenta con todos esos millones de euros, 20 y tantos millones de euros y no sé qué. Entonces, claro, esa sospecha de que cómo ha tenido este hombre tanto éxito en los negocios, o es que no ha tenido éxito en los negocios y entonces ese viejo tópico que existía sobre la financiación de los partidos, y claro, esto para el partido y el resto para mí, y todo esto en negro, y todo esto no sé qué, y qué es lo que hay detrás, y entonces ahí no hay números, y entonces el único número y lo único tangible son el par de cuentas que tiene este señor en Suiza, ¿no? La titular y la otra con la que pagó la amnistía fiscal esta, la regularización fiscal, en fin. Yo creo que evidentemente la comunicación de crisis muchas veces es tremendamente mala. Hay oportunidades, y yo he tenido la oportunidad de entrevistar personalmente a Rajoy en una campaña electoral que estuvo en Murcia hora y pico, y me parece que, bueno, tiene su forma de comunicar, pero bien. Entonces al final la culpa es del asesor, que le dice por aquí no hagamos esto, hacer lo otro, y al final, yo no sé, Javier, lo que ocurre es que, no sé si es otra dificultad añadida para quien tiene que hacer una comunicación de crisis, es que se ha invertido la prueba de la carga. Yo no sé cómo, digo por disculpar también, cómo un partido político tiene que demostrar que es inocente, porque se ha generado un estado de opinión, de acusación, tanto en este como en otros casos, y entonces, bueno, uno puede ser el culpable y que lo pague, con todas las consecuencias, pero si no lo es, ¿cómo demuestra que es inocente? El proceso es mucho más largo y ahí hay una complicación muy grave añadida, ¿no? Sí, ¿no? La reputación de los políticos, sea cierto o no sea cierto, eso ya no existe. Y además, de comunicación vosotros sabéis más que yo, mis compañeros saben más que yo. No obstante, yo me quedo un poco con esa idea de, como vamos teniendo input, pues ahora los papeles son ciertos, pues ahora no, pues ahora los peritos dicen que sí, pues ahora dicen que no. El ciudadano saca una conclusión. Sí, Twitter está todo el día diciendo cosas contradictorias. Luego, cada periódico, cada medio de comunicación, en función de su línea editorial, esa es una cosa que yo creo que habría que corregir con el paso del tiempo. ¿Por qué? Las opiniones, muchas veces, que la información que haya información es estupendo, que haya interpretaciones hasta cierto punto. Pienso que un medio de comunicación tiene que informar, y el derecho a comunicar y difundir libremente información veraz, que es lo que dice la Constitución, cuando tú a una información veraz la acompañas de un comentario totalmente sesgado ideológico, o sea, del lado que sea, desvirtúas eso en el fondo la es forma como el fútbol. Los equipos de fútbol lo que tienen que hacer es jugar al fútbol, pero a unos les gusta cómo juega el Barcelona y a otros les gusta cómo juega el Madrid, y quiero decir, los dos juegan al fútbol, sí, y los dos lo hacen legítimamente. Quiero decir, una de las características de una sociedad plural y abierta es precisamente que te puedas comprar un periódico, escuchar una emisora o tal, que sea de un sitio, de otro o de ninguno. No me quiero referir a otras cadenas de televisión ni a medios concretos, no, pero hay veces que a mí me gusta ver todos los tipos de televisiones y dices tú, es que es imposible creer que estoy recibiendo la misma información, porque según lo que lea pues se plantea de una forma o se plantea de otra, ¿no? Hay una frase por ahí curiosa que dice: hay que acercarse a los medios para estar informado,
¿O hay que informarse para acercarse a los medios? Hay que verlos todos para hacerte luego tú una idea, ¿no? Pero sí es cierto que no todo el mundo tiene el tiempo o la gana de estar viendo informativos en diferentes sitios. sitios. Pero lo que sí que queda a veces, digamos, es el detalle. Y yo diría que en todo este asunto el detalle sustancial es un señor que ha sido tesorero de un partido político, sí, que tiene una cuenta secreta en Suiza de 22 millones de euros y que además luego tiene otra segunda cuenta con la que ha pagado eso. Y entonces quiero decir, para el común de los ciudadanos, y sobre todo para los que todavía tenemos que hacer números para decir y traducir los 22 millones de euros en peseta, decir, en fin, ese tipo de cosas son escandalosas y es lo que queda. Es el ciudadano medio, son todos unos mentirosos y son todos unos corruptos. Y eso es lo que queda. Y eso es lo que queda. Entonces, hablamos de comunicación de crisis del Partido Popular y comunicación de crisis o de oportunidad del Partido Socialista. ¿Cómo lo ha visto Beatriz? ¿Cómo lo habéis visto, Juan Antonio? Bueno, yo hice una primera reflexión antes. Yo creo que se ha precipitado un poco el señor Rubalcaba. Hombre, entiendo que la ocasión la pintan calva y ocasión como esta... Cuando te decía lo de los enemigos en casa propia, no me refería solamente a los del PP, también me refería a la oposición. Bueno, ahí tienen también donde entretenerse, desde luego, además en todos los ámbitos, territorialmente también andan en muchas comunidades autónomas con sus cuitas particulares, ¿no? Pero, quiero decir, es que el tema era tan gordo, o sea, la crisis institucional que se podía generar en España, que se ha generado en España a raíz de esto, es tan grande que alguien que tiene vocación de liderar el país, de ser presidente de un gobierno, yo creo que debe tener un punto de mesura. El punto de mesura es contar hasta 10 a veces. Y en este caso se queda muy fácil contar hasta 3 solo, o ni siquiera, preparados listos ya, porque claro, un diario como El País, que aparece con los papeles de Bárcenas y el Partido Popular haciéndose un lío, la argumentación, pues lo tienes fácil, ¿no? Lo tienes fácil para salir. Pero, bueno, estamos viendo que esto evoluciona muy rápido. Y lo que querías convertir en un ariete y un arma punzante, pues al final se te puede volver en contra. Cuando si estás en un estadio un poco más institucional, pues creo que es más de agradecer para todos, porque además, yo creo que una de las cosas que también tenemos hartazgo y cansancio social es de las estridencias. Ya las estridencias cada vez nos agotan más. Esto de las peleas y los... alguien que tuviera un poquito más de elevación para analizar las cosas desde otra perspectiva, creo que un poco más sensata y más pausada, probablemente sería más escuchado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da la sensación de que también ha habido fallos en la comunicación. Beatriz, ¿punto de vista? Sí, incluso también ha habido desde algunos sectores que se le recriminaba lo contrario que tú dices, que ha sido lento en dar su reacción, su respuesta. En su propia casa. En su propia casa, de hecho, ha sido donde le han dicho que, bueno, que... Y al final, pues eso ha pedido lo que es la dimisión, ¿vale? Pero que le han criticado también que no ha sido contundente a la hora de hacerlo. Y ahí también se dice que por qué no ha hecho una moción de censura, realmente, si lo que quiere es llegar a eso, y es que no tiene pruebas tampoco. Entonces, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Que hasta que no se demuestre, los jueces no demuestren si ha habido un delito o no, también se ha precipitado en decir que la presunción de inocencia hay que mantenerla también, aunque la ocasión se le ha pintado calva para sacar a la palestra y decir lo que esperaban los que su partido esperaban que dijera en ese momento, ¿no? Vaya sé cómo lo hizo Aznar en su momento con el señor González. Bueno, y a partir de aquí me gustaría terminar con una serie de propuestas que yo no sé si es el momento o es mejor dejar pasar un poquito de tiempo. Pero hay quien venía hablando ya en tiempos atrás de listas abiertas y parece que ahora se refuerza. Hay quien venía hablando también de acotar, limitar el tiempo en que un político puede estar en el gobierno y parece que eso también se refuerza. Y algunas otras medidas, como por ejemplo pues un sistema de partidos que haya una menor dependencia del líder absoluto del partido, si es que eso puede ser. Todo ese tipo de cosas son buenas, serían buenas. La transparencia ahora se van a publicar también aquí en la administración regional. Los diputados regionales van a publicar todas sus cuentas. Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Tanto es decir, se ponen de acuerdo y hacen otra vez su acción de transparencia tal y como nosotros la entendemos. Mira, nosotros estamos planteando desde el Colegio de Política desde hace mucho tiempo colaborar y proponer qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se tiene que hacer para mejorar en temas de transparencia. Entonces, otra vez vamos ahora con que se van a bajar los sueldos, ha salido una noticia hace poquito,
que se iban a poner, se iba a dotar más de transparencia, publicando rentas, etcétera. Si hacemos la transparencia, pues como muchas veces incluso lo hace Transparencia Internacional, sabéis que es la asociación que se dedica a hacer estas mediciones de transparencia de los gobiernos, el problema es que podemos caer otra vez en que la transparencia se mide únicamente con cuestiones formales. Entonces, está muy bien que tú publiques todas las contrataciones que has hecho en una administración, o que publiques las partidas de gasto, pero si eso el ciudadano medio no lo entiende, ni lo entienden la sociedad civil, ni lo entiende nadie, poca transparencia estás haciendo. Estás cumpliendo con los papeles para un ranking. Entonces, con esto, perdona que me haya puesto así, ¿no? Pero es que desde el colegio estamos proponiendo el poder participar en los temas de evaluación, poder participar en los temas de transparencia. Entonces veo que, bueno, pues otra vez los políticos se ponen de acuerdo y ahora pues dicen que van a tomar medidas en temas de transparencia, temas de sueldo. Y esto lo digo, que cuenten con nosotros, que no solamente con nosotros, sino hay gente trabajando en los temas de transparencia, la gente del Pacto por la Transparencia de la Región de Murcia, en colegios profesionales que tienen que estar ahí, los colegios de periodistas, que no sea solamente que la política se decide entre políticos, pues que ese es el origen, muchas veces, de los problemas que estamos hablando. ¿Quién decide los sueldos? Propios políticos, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Que ahora salían 2 o 3 políticos de Cataluña en un reportaje que yo he visto esta tarde, decían, bueno, pues entonces hay que subir los sueldos de los políticos para que no se caiga en la corrupción. Digo, a río revuelto, pues siempre hay algún pescador que tira la caña, ¿no? Con independencia de los mecanismos reales para que esa transparencia sea tal, y ahí coincido, o sea, debe ser una cuestión participada por la sociedad, porque lo que creo que lo que la sociedad está pidiendo son mecanismos de defensa. Es decir, oiga, aquí ya está pasando demasiadas cosas, yo quiero defenderme. Quiero limitar el mandato de los políticos a 8 años. ¿Por qué? Porque entiendo, ¿eso es bueno o es malo? Pues depende, a lo mejor si hay un magnífico gestor, pues oiga, perdemos ocasiones, pero entiendo que en 8 años va a tener menos ocasiones de hacer otro tipo de cosas que si está 12 o si está 16, ¿no? Me defiendo, me protejo 8 años y que venga el siguiente, renovación, impulso nuevo a la administración y menos oportunidades para instalarte en una atalaya desde que dominar otro tipo de resortes. ¿Listas abiertas? Listas abiertas, pues por lo mismo, porque estamos viendo que los partidos tienen tanta cerrazón en la organización interna que el ciudadano al final, bueno, vota, pero no decide quién es su representante. La decisión la toman los órganos de turno de cada una de las formaciones políticas. Por lo tanto, hay distanciamiento. Al haber distanciamiento, bueno, hay también un divorcio con la sociedad. La financiación, oiga, cómo se financia todo aquello que reciba fondos públicos. Ahí también la ley de transparencia habla de esas cosas, pero los partidos políticos estaban en principio fuera. Ahora ya parece que con la que está cayendo se les va a obligar también a estar dentro del saco. Pero metamos más, metamos colegios profesionales, ya que represento uno, los primeros, porque defendemos intereses públicos, sindicatos, organizaciones empresariales, todo aquello que tenga contacto con un interés público o con el dinero público. Hagámoslo, pero por saneamiento social, porque a la sociedad lo devolvemos la tranquilidad de que hay mecanismos, los pueda comprender más o menos, pero que estén establecidos, de que con las cosas de comer no se juega, o al final esto va a estallar por algún lado. Sí. Bueno, Antonio, y discúlpeme, es simplemente un apunte, y es que por una mera cuestión de que el ciudadano hoy en día necesita un pequeño gesto de que esto no es lo de siempre. Es una cuestión de esa. Es decir, el periódico La Verdad, o sea, pedía el otro día una serie de opiniones, pues, de regeneración, de tal. Decimos, oye, es que hace falta gestos para que el ciudadano vuelva a recuperar un poquito de confianza. No me solucionan el tema de la economía, no me solucionan el tema del paro, corrupción, no sé qué. Vamos a cambiar un poquito las cosas, pero hay que poner, no vale un día un acuerdo, ya está, todos nos ponemos de acuerdo, los partidos políticos, hacemos tal cosa, un poquito más, vamos un poquito más, y que participe la sociedad civil. Pepe, y luego Beatriz. A ver, listas abiertas. Hay quien dice que eso lo único que hace es aumentar la demagogia y que no soluciona el problema de la financiación de los partidos, donde está buena parte de la corrupción. Un señor que se dedica a financiar su partido, sus campañas electorales, pues parte va al partido para poder hacer sus actividades y otra parte pues termina, digamos, en su bolsillo. Limitación en el tiempo de gobierno. En España el único que ha hecho eso, y además de forma voluntaria y que no está prescrito, fue Aznar, que dijo, voy a estar solamente 8 años. Pero eso no te garantiza nada. Quiero decir, México, por ejemplo,
¿Cuántos años puede estar el presidente de México al frente del poder? Pues tiene el mandato limitado a 5 años, creo que era, no sé qué. Era del PRI siempre, y México es uno de los países que tiene más corrupción, de los grandes países del mundo. O sea que la limitación, vamos, en México se dice cada presidente o cada equipo del presidente pues tiene el tiempo justo para, en fin, ese tipo de cosas. Lo de la transparencia, que un político haga pública su declaración de la renta. Bueno, es que quiero decir, si hay alguien que está corrompiéndose, lo que no va a hacer es firmar un pagaré. He recibido un maletín con tanto dinero. No hay una casilla para eso. Y lo voy a poner en la declaración de la renta. Quiero decir, que no va a ser eso. Quiero decir, ¿qué es lo que tiene que funcionar? Pues yo creo que el ejemplo lo tenemos. Al Capone no cayó por la policía, cayó por Hacienda, por la Hacienda de Estados Unidos. Que funcione la inspección de Hacienda, que funcione la Fiscalía, pero sobre todo Hacienda. En un país como España, con esas tasas que tenemos de economía sumergida, que Hacienda investigue el patrimonio de la gente. Este señor, con esos ingresos, tiene este coche, tiene esta casa, tiene estos gastos, tiene estos viajes, ese tipo de cosas que se ven y que no sé qué. Y entonces, ¿cómo se explica eso? Pues que investigue, que investigue. El Estado debe tener y tiene los mecanismos suficientes para investigar todos esos casos. Y ahí está el origen. Lo que pasa es que, claro, parece que cuesta más que sea Hacienda quien investigue a los políticos, y algunas veces, pues bueno, pasa como ha pasado en Cataluña y todo esto, pero en fin, con los nacionalistas, pero ese sería un camino. Yo estoy de acuerdo en que nada es bueno o malo por definición, depende, pero abogo, tal y como está la cuestión, a ser cuanto más garantistas, mejor. ¿Los 8 años ofrecen ventajas o no? Pues más ventajas que inconvenientes. Las listas abiertas, pues yo creo que tal y como está la cuestión también porque es que nos estamos jugando. Pero las listas abiertas, cosas, eso es presuponer que conocemos a los políticos, y aquí tenemos 5 circunscripciones electorales en Murcia y no conocemos a nuestros políticos en general. Porque al político tampoco le ha hecho mucha falta ser conocido, si da igual, si la decisión se toma en un despacho donde hay 4 personas que además también tienen el beneplácito de la estructura superior. O sea, ¿qué necesidad tiene el político? No, luego si gestiona... Que Dios nos coja confesados y tenemos que estar aguantando a los políticos que quieren hacerse conocidos en su circunscripción. Pues hombre, yo es que me parece que... A mí no me parece tan descabellado. Yo no digo el modelo británico puro y duro, pero, vamos, cercanía, pisar la calle, estar con la gente, saber cuáles son sus demandas... que si no, al final lo que hacemos es funcionarizar la política también. No quiero citar a Esperanza Aguirre más de lo necesario, que ya se ha oído muchas veces aquí, pero de una de las cosas más interesantes que yo le he oído decir también es esto. Hay gente que indiscutiblemente entra, sigue, hace carrera y se jubila en la política sin haber visto más mundo, ¿no? Y eso pasa, entre otras cosas, porque las decisiones de partido se toman donde se toman y la sociedad participa poco en ellas. Para la mayoría de los españoles ha sido una sorpresa saber que la señora Esperanza Aguirre era funcionaria, porque todo el mundo pensaba que era política, porque desde la noche de los tiempos la recuerda como política. Claro, ya que funcionaría 30 y tantos años la actividad Beatriz, política. Y luego Javier, que intervenir. Sí, yo estoy de acuerdo con Pepe en el que hay que agilizar la Hacienda y los tribunales de cuentas, los procesos, y también, por ejemplo, la resolución de los juicios. De hecho, el día 20 hay una huelga, ¿no? Parece porque se necesitan más medios y más personal. Pero yo barro un poco para casa. Y yo creo que también soy un poco utópica, quizá creo que la regeneración viene desde la educación, ¿vale? Yo creo que se debe hacer todas las instituciones educativas por educar a nuestros alumnos en la ética, en la honradez y en la responsabilidad, que hoy está mal, parece que está mal visto, pero realmente lo que no hay que hacer es, para que un político sea transparente no es necesario que una ley lo obligue, sino que tenía que ser transparente, ¿no? Entonces yo creo que... Pero eso empieza en casa, en la familia, claro, en la familia. Por eso digo que la educación que se da desde las instituciones y la educación que damos a nuestros hijos, yo creo que debemos volver un poco pues a eso, a educar en la honradez, en premiar al que lo cumple, al que hace las cosas bien, y no en que el triunfador es el que lo ha hecho todo mal, ¿no? Yo creo que desde la educación también se puede regenerar mucho el sistema. Javier. Estoy con lo que habla ella de la cultura de la educación, empezar por la educación, importantísimo. Y yendo a las propuestas concretas, yo no estoy ni a favor de las listas abiertas, ni estoy a favor de la limitación de mandatos, con matices. Es decir, que no haya listas abiertas se debe de compensar con que haya facilidad de acceso a los partidos a acceder
a esa composición de listas. El por qué no estoy a favor de las listas abiertas es precisamente pues un poco lo que hablábamos, es decir, personalizar ahora la política, que todos los candidatos uno a uno, política americana, intentando, creo que eso no va a funcionar, aparte del nivel de desconocimiento. Por ejemplo, la líder de la oposición de Murcia, Begoña García Retegui, del PSOE, le conocía menos del 50% en las encuestas preelectorales de las últimas elecciones autonómicas, ¿no? Es decir, si menos del 50%... Pero, pues, como argumento lo contrario, tengo un paréntesis breve, pero para preguntarte. Sí. ¿En qué dimensión de elecciones estás, en qué cuerpo electoral estás pensando? Porque piensa ahora en una localidad tamaño medio de la región de Murcia y en unas elecciones municipales. Que esas listas tampoco son abiertas. Yo no conozco a mis vecinos, yo no sé qué vecino es más capaz o menos capaz. La casuística... Un pueblecito de 1000 habitantes, llámese Aledo, no va a saber quién o no quién, o si yo no... Entonces hacemos las listas abiertas en Aledo y cerradas en Murcia o Cartagena. No, yo creo que en Murcia también se pueden hacer abiertas. Quiero decir, es que listas abiertas, dimensión, qué circunscripción y qué... No es tan difícil, ¿eh? Y cada vez que la tecnología nos acerca también cada vez más a la gente, o sea, que no es tan difícil ahora conocer, saber algo más de quién te va a representar, porque si no al final, pues me da lo mismo, vamos a hacerlo por cuotas. Que vote la gente y 30%, pues que levante uno la mano, nos ahorramos el sueldo de los demás, ya vale por lo que representa. Yo creo que hay que también acercar la responsabilidad que uno va a tener en el ejercicio de esas funciones a sus representados y que se le pueda exigir. En los municipios pequeños se lo pueden entender ya a otro nivel. Terminaríamos votando pues, por cómo es de apariencia física o qué mensaje me pone en Twitter o qué mensaje, porque he visto a esa persona. Pues estamos hablando de muchos candidatos para pocos puestos y aún así mucha gente, 45 diputados, imaginaros, si tuviéramos que elegirlos uno a uno, ¿no? Sería un poco... Pero bueno, refiriéndome a la Asamblea Regional, obviamente. Respecto a la limitación de mandatos, tampoco estoy de acuerdo con la limitación de mandatos, pero aquí con mucha más energía digo que una persona tiene que ser... saber cuándo es su turno. Aquí en España, pues bueno, el sillón gusta... A ver, ¿cómo se consigue eso? Eso se consigue también si la sociedad y los de la propia organización no parece que esté para recordárselo. Empujan un poquito de vez en cuando, porque aquí ha pasado, no sé, es que no quiero poner ejemplos concretos, ¿no? Porque trato con mucha gente, pero hay veces que parece que a la gente le cuesta. Y decir, oye, que una cosa, si un alcalde es muy buen alcalde, oye, pues para adelante. Si un presidente de comunidad es muy buen presidente de comunidad, para adelante. Si una persona es presidente de algo y lo hace muy bien, pero que también las puertas, cuando una habitación lleva cerrada mucho tiempo, empieza a oler a cerrado. Entonces pienso que tenía que venir por sí solo. No sé, también es cierto que hace falta viveza de las propias organizaciones. En la política española solo tenemos un precedente ejerciente, quiero decir, que fue el caso de Aznar. Los demás han dicho que sí, pero me refiero a niveles más pequeños, es decir, me refiero en los propios municipios, a las organizaciones sindicales, empresariales, partidos políticos, o sea, me estoy refiriendo a todas las organizaciones. Si hubiera una cultura más de abrir de vez en cuando la ventana, pues eso da aire fresco. Bueno, pues la idea de fondo entiendo. Pregunta interesada, que lo mismo te pillo, a lo mejor no, a lo mejor te libras, porque mañana tienes elecciones. Sí, pero también. Sí, pero será su segundo mandato. Vale. ¿Cómo está regulado eso en tu colegio profesional? No, hay un compromiso por parte de Javier. Venga, confiésalo aquí, para cerrar el programa. ¿Los estatutos, cómo lo tenéis? Teníamos limitación de mandatos, se eliminó en la última reforma de los estatutos, y con lo cual se podría seguir, pero vamos, lo he dicho antes entre bastidores, que agotaré mis 3 años y dejaré la puerta abierta, pues que tiene que entrar aire fresco. Ya vale, bueno, ahí se puede adelantar que va a salir elegido. Bueno. Sí, claro, lo adelantamos ya. Entre otras cosas. A ver, por la parte que nos toca, ¿Sí? nosotros lo tenemos limitado a 8 años. A 8 años. Bueno, acabamos ya durante los próximos días, seguro que se seguirá hablando muchísimo de todas estas cuestiones en los medios de comunicación, responsables políticos, y tenemos a la vuelta de la esquina el debate del Estado de la Nación. Imagínense ustedes. Gracias por su atención, también a vosotros 4 por haber estado aquí esta noche. Volveremos el próximo jueves. Hasta entonces, buenas noches.